Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredor. Estaba la tierra sedienta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa lo que está prescripto, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que hará aparecer a su debido tiempo. El bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. No soportaron el calor de la aflicción. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cánticos jubilosos. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Entren por sus puertas dando gracias, entren en sus atrios con himnos de alabanza, alaben al Señor y bendigan su nombre. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Profunda raíz, estas plantas germinaron y con su verdor. Aleluya. Felices los que retienen la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto y dan fruto gracias a su constancia. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo valiéndose de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y éstas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100%. Y una vez que dijo esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Jesús les dijo: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el demonio y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, apenas la oyen, pero no tienen raíces, creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol, pero a poco de brotar. Bendecido sábado, este día que nos inicia el descanso de la semana, sea también para nosotros motivo de descanso la escucha y la meditación de la palabra de Dios. En un pasaje tan importante, tan rico como lo es la parábola del sembrador. Y visto desde este evangelio
así tan largo, bueno, conviene que quizás meditemos algunas frases que se desprenden de este evangelio de hoy. Y yo quisiera hacer hincapié en una de las frases finales, cuando ya hablando de la representación de la semilla que da buen fruto, la que cayó en tierra fértil, a la que se supone que deberíamos aspirar todos. Puede que no hayamos sido desde un principio tierra fértil, pero si nos dejamos trabajar, si nos dejamos labrar por nuestro Señor, pues llegaremos a convertirnos tierra fértil, donde la semilla, que es la palabra de Dios, va a dar como consecuencia mucho fruto. Y por eso dice aquí, en una de las frases finales, que ese fruto se va a lograr con dos condiciones. La primera de ellas es un corazón dispuesto, un corazón abierto, dice aquí. Es decir, tener ganas, abrir y resignar que hay cosas que hay que sacrificar para que se pueda convertir ese corazón nuestro en tierra fértil. Y dice también, gracias a su constancia. De nada sirve cualquier cosa que emprendamos en cualquier orden si no somos constantes. Se me viene como simplemente un ejemplo para aquellos que tienen actividades físicas, deportivas, gimnasios tal vez, con el objetivo de perder peso o de ganar cuerpo. La constancia es sumamente importante, es vital. Si no hay constancia, no va a haber buen resultado y los esfuerzos van a quedar en la nada. Y bueno, por eso digo, no es la excepción, y tomando ese simple ejemplo, no es la excepción la escucha de la palabra de Dios y la permanencia y la constancia del corazón dispuesto. Pero, ¿qué significaría un corazón dispuesto en este contexto? ¿A qué se trata de ser un corazón dispuesto? Porque, en principio, si nos imaginamos, sería bastante fácil. Si escuchamos la palabra de Dios y la aceptamos, pues vamos a dar fruto. Y evidentemente no es tan sencillo, porque la mayoría de nosotros seguimos luchando por dar cada día más fruto. Y algunos incluso se esfuerzan por conseguir dar un poquito de fruto, porque están dando sus primeros pasos o porque todavía ese corazón no se ha terminado de abrir. Y vuelvo a insistir en la pregunta, ¿y cómo es que un corazón se abre? Bueno, reconociendo ante todo cuáles son los mecanismos para que la palabra de Dios llegue a nuestros oídos y permanezca en nuestro corazón. Porque hay algunas filosofías pseudo-cristianas que nos están confundiendo un poquito a punto tal de que corremos peligro. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que más de una persona puede argumentar que leyendo la Biblia, es decir, en esa forma de la escucha de la palabra de Dios, ya tiene lo necesario para ser tierra que recibe la semilla y que da fruto. Y en realidad no es eso lo que el Señor nos está diciendo hoy. ¿Y en qué nos damos cuenta que el Señor no nos dice eso? Bueno, justamente por eso que insistí en preguntar tantas veces, ¿en qué consiste tener un corazón abierto? Y en este caso, por lo que el Señor nos dice, tener un corazón abierto significa aceptar lo que Él mismo nos está diciendo hoy, que le dio la capacidad a sus discípulos, a los que después serán apóstoles, de comprender los misterios, y que a nosotros nos tiene que hablar, bueno, en lenguaje tan sencillo como lo podamos entender. ¿A qué tenemos que ser dóciles entonces y a qué tenemos que abrirle el corazón? A ese mandato de Jesús que ha puesto a la iglesia, al magisterio de la iglesia, como aquellos que van a comprender primero que nadie el mensaje de Dios para recién poderlo transmitir. Que no se trata tan solo de abrir Biblia y comprenderla, porque la comprensión de las Escrituras es cosa de elegidos. Ya lo dirá San Pedro, que nadie puede interpretar por cuenta propia las Sagradas Escrituras, porque quienes escribieron hablaron de parte del Espíritu Santo, parafraseando un pasaje de la primera carta de San Pedro. Así que, hermanos queridos, tener un corazón abierto, entre otras cosas, quiere decir reconocer quiénes son los que el Señor ha puesto para que nos eduquen, para que nos enseñen sobre la palabra de Dios y el mensaje de salvación que el Señor tiene. Así que fijémonos bien, leamos y repasemos este pasaje que hoy se nos convida, que dice ahí, aunque vean, no van a entender.
hay un mecanismo para entender, y ese mecanismo es la enseñanza de la iglesia, del magisterio de la iglesia, que es también voluntad de Dios para nuestra salvación. Ojalá que este corazón de cada uno de nosotros esté dispuesto, esté abierto, porque es la primera condición para poder dar frutos según lo que recibamos de parte del Señor. Que Dios te bendiga, y oremos siempre por nuestros servidores, por nuestros pastores de almas, obispos, sacerdotes. Un día tan especial como hoy, donde recordamos a San Pío de Pietrelcina, un gran servidor, un corazón siempre abierto, perseverante, dispuesto y capacitado para enseñar los mensajes y los misterios de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Nos encontramos en una nueva entrega de Fieles a tu Palabra. Pero a poco de brotar, estas plantas se murieron, los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar, unas hojas verdes se vieron.